¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos con FSX y vamos a ver qué addons podríamos coger o adquirir para dejar un FSX más o menos en condiciones para disfrutarlo. Como veis, estoy en un aeropuerto, que este es el de Palma de Mallorca, y lo tenemos así, pelado. Esto es sin addons, sin ningún tipo, ningún escenario. Esto es lo que es y viene así, pelado, completamente pobre. Los edificios se ven así, de esta manera, vamos, muy cutre. Lo que son las pistas de rodadura, las líneas casi apenas se ven. Y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para poder mejorar esto. Vale, pues tenemos en esta página de flywaysimulation.com. Os dejaré las descripciones de todos los addons en la descripción del vídeo. Tenemos esto, vamos a empezar por lo que es los addons gratuitos. Tenemos este, el Free Mesh, que nos mete una malla de terreno. Aquí tenemos unas fotos de cómo, de qué tal nos lo deja. Más o menos se ve bastante bien. Oye, paseo gratuito. Aquí vemos estas montañas, estas texturas. Y bueno, que se ve bastante decente. Y también que al ser gratuito, ¿qué más se le puede pedir? Vale, el tema es que son 45 gigabytes, es lo que pesa. Y luego tenemos una descarga que es bastante lenta, a no ser que os registréis y tal, os hagáis pro y bueno, que así igual la descarga es más rápida. Bueno, el inconveniente es la descarga, que es lenta. Y bueno, esto por un lado. Luego podemos poner otros escenarios. Nos vamos a esta otra página en freewarescenery.com. Aquí tenemos los escenarios para FSX. Si clicamos aquí nos salen de todos los países, todo es gratuito. El inconveniente que a ver, la mayoría se han de instalar manual. Viene con un archivo readme, hay que leerlo detenidamente porque si lo hacéis mal no se instalará bien y se instala manual. Vamos siguiendo. En el caso de que queráis escenarios de España, mira, por ejemplo de Argentina, si queréis escenarios de Argentina, aquí nos sale, como hay muchos, hay que clicar en la palabra de Argentina, clicáis y os sale, es un enlace y aquí tenéis todos los escenarios de los aeropuertos, todo, aquí todo es gratuito. Los hay que son para Prepar 3D, versión 3, versión 4, bueno, os lo dice. Y la mayoría son compatibles con FSX. Bueno, vamos con el apartado de addons. Ahora vamos con aviones. También hay escenarios. Esta página también es muy buena. Es la de rico.com. Aquí tenemos escenarios tanto para Flight Simulator 2020, FSX, tenemos aviones, paisajes, helicópteros y bueno, y diverso. Aquí es FSX y Prepar 3D. Si vamos en la opción de aviones, si por ejemplo cogemos Boeing, aquí tenemos los diferentes aviones que tenemos para descargar, todo es gratuito. Y aquí nos pone la compatibilidad. Hay que fijarse si es para FSX, aquí se nos pone que es para Steam o la versión más antigua de FSX o las de Prepar. Y bueno,
Aquí tenemos los aviones. Queremos escenarios, paisajes, pues nos vamos a paisajes. Si nos vamos a paisajes es, por ejemplo, un foto real de Isla de Fuerteventura, por ejemplo, La Gomera. Que queremos aeropuertos, nos vamos aquí, entramos en la carpeta de aeropuertos y aquí tenemos estos aeropuertos. Lo bueno que tiene esta página de Rico es que ya tiene su instalador. Es descargarlo y lo instaláis y es automático. Tenéis que describir la ruta de donde está la carpeta raíz de FSX y se instala, os lo instala donde corresponde. Bueno, vamos a pasar con el tema de addons de Payware. Un addon que me gusta mucho, que trabaja muy bien, es Orbix o OrbX. Es bastante bueno, vale que es de pago. Si queréis, a fecha de este vídeo, ahora con que se acercan las navidades, pues hacen unas ofertas, están en rebajas y se podría aprovechar. Por ejemplo, aquí para empezar tendríais que descargaros, aparte, bueno, os tenéis que inscribir, os registráis, hay que registrarse, luego hay que descargarse el central, el Orbix central, y luego el primer addon es el paquete base. Solo con el paquete base del global vamos a meternos. Aquí hay fotos, fijaros cómo se ve, y esto es el global, para ir a volar por cualquier parte del mundo con la calidad que se ve. Los edificios se ven bastante bien. Y aquí está otra foto, se ve con muy buen detalle. Bueno, luego tenemos el vector, que el vector lo que hace es hacer una precisión de la línea costera, de los ríos, de los lagos, autopistas. Luego está Open Land Class Europa o Open Land Class Norteamérica. Aquí también en todos los addons que ponen hay fotos. Y fijaros aquí está, que espectacular. De cada vez ya, al dedicarse en una zona concreta, por ejemplo aquí es en un continente, ya hay más detalle. Fijaros cómo se ve. Que no parece FSX. Al menos la primera imagen que os he enseñado. Vale, no hace falta instalar, a ver, que yo sepa, a ver, está esto, si queréis instalar Open Land Class, lo podéis instalar directamente. Open Land Class África, por ejemplo, a ver, características, a ver si pone los requisitos. Vale, necesita al menos uno de los siguientes productos para utilizar Open Land Class, el paquete base. Vale, necesitáis el paquete base. Vale, y después está las regiones. Vamos a ver las regiones donde está. Vale, tenemos la región de Noruega. Cuesta, ahora está rebajado, $31 australianos. Esto después hacéis la reconversión. Y esto es como se ve descargándose solo una región. Sería Noruega. Como veis, se ve bastante bien.
Luego tiene una cosa, que los productos que compréis para FSX son compatibles con algunas versiones de Prepar 3D. Ya digo algunas, no todas, porque a medida que van avanzando hasta a partir de la versión 4 ya dejan de ser, hay algunos productos que ya no son tan compatibles. Pero los hay mayoría que sí que es compatible con todas las versiones de Prepar. Bueno, esto de Orbits. Ahora vamos a ver el tema de la meteorología. A ver, ya os he puesto de que en otro vídeo de que FSX tiene un motor meteorológico, pero si no os gustase, tenemos por aquí Reds Skyforce en 3D. Aquí tenemos este addon. Ahora estamos hablando de los addons de pago, de payware. Y bueno, pues esto nos hace unas nubes volumétricas, nubes dinámicas, el brillo del sol que cambia con por defecto. Las nubes de tormentas también son más realistas. Bueno, antes de continuar con los addons, os quería enseñar, bueno, aunque esto es Prepar 3D, pero lo tengo instalado con el aeropuerto de Palma de Mallorca. Estoy en el mismo escenario que antes os he enseñado. Estoy con el aeropuerto de Palma de Mallorca de Aerosoft. Fijaros cómo se ve. Ya no se ve lo mismo, se ven las marcas de las pistas, las calles de rodadura se ven perfectas. Los stands se ven con la numeración, todas las líneas. Los edificios ya se ven con sus ventanas, sus arbolitos, tal, las luces. Y luego tengo de la textura, bueno, os digo lo que tengo instalado. Aparte de este aeropuerto de Aerosoft, tengo instalado el Orbits el Global y Open Land Class Europa y África. Bueno, África porque también me estaba haciendo vuelos por allí. Bueno, y aquí estamos ya a las afueras y esto es con Open Land Class Europa. Fijaros cómo se ve. A ver, que es Prepar 3D y siempre vendrá un poquito mejor que FSX, pero más o menos así es como lo tendríais instalando Open Land Class. Vale que Open Land Class consume un poquito más, pero bueno, si no abusáis de muchos addons de estos, vamos, lo podéis llevar, lo podéis disfrutar perfectamente. Ahora, un consejo que os doy, que si instaláis Orbits, meteorología real, y no sé qué más, y también os ponéis un avión pata negra de los de Aerosoft o PMDG, uno de estos, cuidado, cuidado porque no lo va a aguantar. Pues eso, que no os lo va a aguantar y os puede petar. A los que los frames os van a caer, pero brutal. Para poder disfrutar de los aviones Payware es mejor quitar meteorología, ir con cielos despejados y poca cosa más. Hay que buscar, se trata de buscar un equilibrio, que vayáis bien del juego, que vaya bien fluido, que no tengáis problemas. Bueno, pues dicho esto, continuamos con el apartado de los addons. Luego tenemos
Bueno, una plataforma muy buena para comprar, pero aparte de para FSX también para Prepar 3D o Flight Simulator o Xplane es SimMarket. Bueno, lo tengo aquí puesto en este menú porque también os quería enseñar. Está Active Sky, que está el Active Sky que solo sirve para FSX, pero aquí hay una versión que sirve también para Prepar 3D. Si en algún momento os quisieseis comprar alguna versión de Prepar 3D, pues esta versión os serviría para ambas. Bueno, en el tema de aviones Payware, bueno, aparte que hay varios add-ons muy buenos como Aerosoft. Aerosoft puede también estar PMDG, pero ya PMDG veo que no ha hecho servicio para FSX, dejó el servicio y se ha dedicado más a Flight Simulator 2020. Para el tema de aviones está Carenado, hace muy buen producto. Son unos aviones bastante con prácticamente todos los botones se pueden trastear. No tiene switches ni botones así de para dar el pego. Bueno, los aviones de carenado, uno de los que me ha gustado mucho es la PC-12. Si ya sabéis llevarla, es un muy buen avión. Es de los que me ha gustado. Otro avión de aviación general que me ha gustado bastante, que lo he probado, es la Cessna 182 Skyline. Viene con Garmin 1000 y está bastante bien. Tiene un precio de $32,95. Sirve para Flight Simulator 10 y para Prepar 3D. Bueno, aquí te viene unas fotos de cómo es por dentro, por fuera. Y bueno, hasta aquí sería el... Bueno, y antes de nada, en SimMarket, bueno, que aquí os vais a la parte de FSX y cogéis aviones. Bueno, hay bastantes aviones comerciales, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un paquete profesional de la familia del A320 de Aerosoft. Aquí tenemos un buen producto. El precio es igual lo vale, pero a ver, da pereza gastarse esto, pero es un buen producto. Aquí tenemos un vídeo y bueno, como podéis ver, vamos, está muy bien acabado, está con todos los detalles. Y para ser de FSX, pues mira, con estas imágenes nos despedimos y nada, que espero que os sirva bueno, esta mini guía para FSX. Y nada, que os sirva y nos vemos en otro próximo vídeo. Chao. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos.